y vamos, así vamos avanzando un poquito. Bueno, fueron anotando algunas preguntas, algunas dudas que tengan, así con Miriam les vamos, ¿no? Profe, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andás? Yo- Todo bien. Yo tengo una duda en cuanto a la adopción, porque justo Bien, nosotros esa clase no la tuvimos. bien, Con el tipo de adopciones y después con respecto a yo escuché los audios y en una clase lo consulté, pero no me sacaron la duda ujú, de que para estar en, o sea, para que un chico o un niño vaya en adopción, sí o sí tiene que estar la sentencia. Pero en el audio se escuchaba, o sea, después vos lo decías que si ya los padres estaban privados de la responsabilidad parental, no se necesitaba esa sentencia. ¿Puede ser A, así? O sea, que a si ya ver, están privados, no se... está bien la pregunta porque ahora te voy a responder por qué. Vamos a ir por partes de tu pregunta, ¿sí? Em, por un lado, en relación a los tipos de adopción, ¿sí? Tengan en cuenta que el código prevé 3 tipos, ¿no es cierto?, de adopción. La adopción plena, la adopción simple y la adopción de integración, ¿sí? Esos serían los 3 tipos de adopción. Yo les decía a sus compañeros la clase pasada, que también estuvimos hablando un poco de este tema, que tengan en cuenta que por más que la palabra diga plena y simple, no quiere decir que una sea más que la otra, ¿no? Porque parece, bueno, cuando es pleno es mucho más que simple, ¿no? Eh, en realidad, esta diferenciación que se hace es más que nada teniendo en cuenta eh, qué derechos se le van a dar a este niño que va a ser adoptado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación particular que esté ese niño, va a ser el tipo de adopción que se va a poder resolver en relación a si le vamos a otorgar una adopción plena o si le vamos a otorgar una adopción simple, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las grandes diferencias, digamos, que tiene una en relación a la otra? Cuando hablamos de adopción plena, el niño crea vínculos, ¿no es cierto?, con los adoptantes, ¿no? Y con toda la familia de los adoptantes, ¿sí? Entonces, ese niño va a pasar a tener abuelos, va a pasar a tener primos, va a pasar a tener tíos, ¿no? Porque se incorpora de la misma forma que se incorporaría o la misma categoría, digamos, en cuanto a efectos de un hijo biológico, ¿no? Porque además, respecto de su origen, ahí se corta todo vínculo jurídico que tenga con la familia de origen, ¿sí? Entonces, esta adopción, además, es irrevocable, es decir, que no podemos volver para atrás una vez que ya se otorgó este tipo de adopción, ¿no? ¿Y cuándo se da este tipo de adopción? Y bueno, eh, en general es cuando estos niños no tienen, ¿cierto?, familia de origen que sean sus referentes, ¿no es cierto?, o que sean idóneos, ¿no?, para poder mantener tipo de lazo, ¿no? Entonces van a ser aquellos chicos que o que fueron abandonados, que no tenemos certeza quiénes son los padres, o que a los padres se les haya privado de la responsabilidad parental, por ejemplo, y que no tengan ningún otro tipo de vínculos familiares. Entonces, de esta manera, el niño adquiere todo esto que perdió, digamos, de su familia de origen, ¿sí?
En cambio, cuando hablamos de adopción simple, la relación que se va a crear acá es solamente entre adoptantes y adoptado, ¿sí? Es también una relación filial, o sea, también es uno de los tipos de filiación. No importa si estamos dentro de una plena o simple para hablar de filiación adoptiva. Este niño va a tener también la calidad de hijo, ¿no? Pero a diferencia del otro, no va a crear vínculos jurídicos con la familia extensa, digamos, de los adoptantes, es decir, no va a crear vínculo jurídico, ¿no? Porque sí puede llegar a ser un tipo de vínculo afectivo, ¿no? Pero con, por ejemplo, como decíamos, con los abuelos, ¿no es cierto? Con los tíos, porque esa relación se va a dar nada más que entre adoptante y adoptado. Y esta adopción sí puede ser revocable cuando el adoptado es mayor de edad y a su vez va a mantener, esa es la diferencia, va a mantener eh, relaciones jurídicas, ¿no es cierto?, vínculos jurídicos con su familia de origen, que esto también lo que va a traer aparejado es que va a tener ciertos derechos que en la adopción plena ya se cortan, como por ejemplo derechos hereditarios, eh, con efectos determinados, que eso, bueno, no lo estudiamos nosotros, ¿no? Esto es más para los abogados, pero para que sepan que sí, que se van a mantener ciertos derechos con esta familia de origen. A ver si se les ocurre a ustedes, ¿por qué les parece que un niño podría ser adoptado en forma simple y con quiénes se les ocurre que el juez quiere preservar estos vínculos y por eso se le otorga una adopción simple y no se le otorga una adopción plena? ¿Qué se les ocurre? Por qué motivo hacemos esta diferencia? Se me ocurre, Guillermina, en el caso de que el niño, la niña o el adolescente tenga familia de origen, representantes, digamos, vínculos de la familia de origen que se puedan llegar a sostener en el tiempo. No sé, se me ocurren, por ejemplo, abuelos, tíos, sobrines. Ujú. Entonces, esto de poder de resguardar la vinculación de las niñas con esa familia, ¿no? Claro, claro. Porque en realidad está bien lo que vos decís, porque capaz que tenemos, o sea, algún grupo familiar, a veces esto que vos decís, por ejemplo, hay abuelos con los cuales, si bien el niño no puede ser criado por ellos porque no hay idoneidad, ya sea no por una negligencia, sino que por ejemplo, por la edad que tuviera, entonces que no habría posibilidad que ese niño, que por eso fue dado en adopción, pero bueno, tiene esos abuelos y queremos mantenerle ese vínculo, o tiene, por ejemplo, una mamá que tiene algún tipo de discapacidad por la cual ella no puede hacerse cargo de la crianza, pero que esto no quiere decir que le tenemos que cortar el vínculo con el hijo, entonces también ahí puede mantener el derecho de comunicación, ¿no es cierto?, con esta mamá. Entonces piensen, fíjense esto que yo les decía, ¿no?, al principio, que les decía plena y simple, y en realidad la simple está pensada en sumar vínculos, ¿no? Porque en realidad, claro, para los adoptantes a veces es como, no me la dan plena, pero en realidad, como esta institución está pensada en los niños, en realidad muchas veces hay que rescatar, o hay que rescatar el vínculo con hermanos, por ejemplo, y que lo queremos hacer a través de esto, ¿no? De que se mantenga ese vínculo, ¿no? Porque hay bastante familia biológica en la cual está bueno preservarles esos derechos, ¿no es cierto? Y entonces decimos que en ese caso en realidad le suma, porque no le corta con su familia de origen, pero a su vez le suma a los adoptantes en su vida,
que van a tener la responsabilidad parental, ¿no es cierto? Y que van a ser justamente los encargados, ¿no? de cuidar tanto desde lo afectivo como desde lo económico, ¿no? Igual, también tengan en cuenta que este código lo que hace también es incorporar un articulito que es importante también para estas situaciones. ¿Por qué? Porque este artículo lo que dice es que, sin perjuicio que tenemos estas dos grandes tipos de adopción, plena y simple, a veces el juez puede analizar la situación concreta y hacer como una mezcla de los dos tipos de adopción, ¿no? Esto es como una incorporación nueva en el Código Civil, pero que ya antes la jurisprudencia y la doctrina ya se había adoptado. Acá en Mar del Plata ya teníamos casos en los cuales, si bien no estaba regulado, se empezó a pensar en algún tipo de situación, siempre fíjense que es mirando el interés de los niños, ¿no? Por eso no podemos dar como pautas generales, sino que ustedes van a ver, en cada caso que ustedes intervengan de adopción, va a ser un caso particular y no va a ser ningún caso exactamente a otro que ustedes hayan trabajado. Entonces, esta pregunta que hicieron es importante, porque ustedes también seguramente van a ser parte de esta decisión, ¿no? En cuanto al tipo adoptivo, ¿no? Porque fíjense todas las cuestiones que hay que evaluar respecto de esto para ver qué figura de las dos, ¿no es cierto?, qué tipo adoptivo es el más idóneo para este niño en particular que ustedes van a estar también evaluando, ¿no? Entonces les decía que el código lo que permite ahora es que la adopción plena a veces no sea tan plena, ¿no? Y que la adopción simple en realidad no sea tan simple, ¿no? O sea, en estas dos posiciones tan rígidas. ¿Y cuándo se podría dar esto? Por ejemplo, en los casos que nos daban recién, ¿no es cierto? Laura, ¿no es cierto? Que los ejemplos que daba, a veces lo que puede llegar a ocurrir es que tenemos una familia de adoptantes, ¿no? Con mucha familia, ¿no? Que podría generar vínculos, ¿no es cierto?, con este niño, y que por parte de la familia biológica no tenemos tanta familia para preservar vínculos, ¿no? Pero sí queremos que algunos vínculos se mantengan, como por ejemplo entre hermanos. Vieron que cuando decíamos que la adopción de hermanos siempre intentamos que se haga, que los niños vayan todos juntos, ¿no es cierto?, a una misma familia, ¿no? Que este principio de inseparabilidad de los hermanos, pero que en la realidad muchas veces no es posible, ¿no? Entonces que nos obliga capaz que, si son muchos chicos, que estén en 2 o 3 familias diferentes. Entonces, a veces, tal vez es el único vínculo que queremos preservar. Y por preservar tal vez ese vínculo, le estamos sacando el derecho a tener toda una familia por parte de los adoptantes, ¿no? ¿Se entiende más o menos el ejemplo que estoy dando? ¿Sí? Bien, si no me interrumpen, ¿eh? Entonces, ¿qué puede hacer el juez acá? Decir, bueno, lo vamos a dar en adopción plena, ¿no? Porque para no privar a este chico de que tenga a sus adoptantes y a toda la familia de estos adoptantes también. Pero como tiene hermanos, vamos a hacer algo, va a ser plena, pero en relación a sus hermanos solamente, se le van a dar los efectos de una adopción simple. ¿Qué quiere decir? Que en relación a esos hermanos no se le va a cortar el vínculo jurídico. Entonces, van a seguir siendo hermanos y van a seguir teniendo el derecho de comunicación, ¿no? En su caso, más adelante, podría llegar a tener también otros derechos, ¿no es cierto?, sucesorios, alimentarios, lo que fuera, ¿sí? Entonces, por eso esto de cómo se flexibilizó también, ¿no? Que es muy bueno esto que ha pasado,
Sí, Carmen, ahí estoy. De tener estos dos tipos, ¿no? De adopción, cuando tenemos ciertas características, pero poder flexibilizar, ¿sí? Entonces acá piensen que el juez va a tener que tener también herramientas para decir, bueno, me corro de esto y tal vez por la visión que ha tenido su equipo, ¿no? Ha dicho, bueno, no, pero estos vínculos los vamos a mantener, los vamos a preservar. Sí, Carmen, decime. Sería como, buen día, profe, sería Buen día. como una adopción mixta priorizando siempre el interés del niño o niña adolescente, o sea, va a seguir conservando esos lazos con sus hermanos, pero a su vez va a tener todos los derechos de la familia. Me parece genial, bueno, qué bueno que tenga eso. Exacto, esto no estaba antes previsto, o sea, tenías que elegir por una u otra, entonces a veces por, por darle más derechos en realidad le quitabas, ¿no es cierto?, esta posibilidad, ¿no? Así que bueno, está bueno y se aplica mucho esto, ¿no? También en los casos donde tenemos algún vínculo que tenemos que preservar y bueno, y funciona de esta manera bien. Y además tenemos, por otro lado, la adopción de integración, ¿no? Cuando leyeron esto, ¿qué sensación les dio respecto a cómo venían estudiando a la adopción y cuando se encuentran con este tipo de adopción de integración? ¿Qué es lo que pensaron respecto de esto? A ver. No, yo por ahí de integración como que siempre se ve en videos de por ahí el hijo, no sé, de una unión convivencial, el hijo le pide al padre que sea su padre, entonces como que ya más o menos tenía la idea, pero bueno, no lo conocía como adopción de integración. Lo que sí Claro, vi que puede ser plena o simple dependiendo del vínculo filial, puede ser. exacto, también se puede dar, está perfecto. Y vos fíjate, está muy bien lo que vos decís. ¿Por qué? Porque yo les digo sí, cómo lo han visto, ¿no? Porque piensen que en realidad este tipo de adopción que hoy está regulada, ¿no? Específicamente, porque en el código anterior también se hablaba, ¿no? De esta adopción que en realidad se hablaba, se decía la adopción del hijo del cónyuge, porque estaba limitado a los cónyuges nada más, ¿sí? Pero no estaba regulada tan claramente como está ahora. Lo teníamos como en 2 o 3 articulitos separados, pero no era muy clara en cuanto a las formas, ¿no es cierto?, de esta adopción, que es mucho más flexible, pero ¿por qué? Porque piensen que acá no estamos hablando de la adopción tradicional en como cuando dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la finalidad de la adopción? Que decimos, la adopción está puesta con la mirada en el niño. ¿Y por qué? Porque es un niño que no cuenta con familia. Al no contar con familia, necesita incorporarse a una familia que le brinde todos estos cuidados, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de integración, no estamos frente a ese tipo de niño, porque estamos con un niño que tiene una mamá o tiene un papá, ¿no? Y que, como bien lo dice la palabra, en realidad a lo que tiende la adopción de integración es a integrar, ¿no? Y el ejemplo que ella dijo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, yo como mamá tengo a mi hijo, ¿no es cierto? Me caso o empiezo una convivencia, ¿no? con una persona y empezamos a formar una familia, ¿no? Eh, Mi hijo y yo, pero a su vez mi pareja también empieza a formar parte de la vida de mi hijo, ¿no? Y de alguna manera empieza a tener un título dentro de esta familia, se puede empezar a crear, no siempre, como un lazo de hecho, ¿no? De relación de padre e hijo, ¿no? Y muchas veces que generalmente el disparador, ¿no? Que surjan este tipo de adopciones es que esta nueva conformación familiar hace que nazca otro chico. Entonces yo tengo además ahora un hijo, ¿no? Con mi nueva pareja, ¿sí? Eh, entonces es acá donde muchas veces hasta los propios chicos son los que piden que
el que es el papá de su hermano también sea su papá, ¿no? Y que él también quiere llevar el mismo apellido que tiene su hermano, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ya sea el cónyuge o la pareja, ¿no? de estos progenitores, pueden solicitar la adopción, ¿sí? Y vos dijiste bien, porque antes el Código Civil, ¿qué hacía? Decía, bueno, si vas a ser de integración, de la única manera que se puede pedir es por adopción simple, decía el código, porque seguíamos con esta estructura estanca. Entonces, ¿por qué solo simple? Decía. Y bueno, porque si lo hacemos plena, le va a cortar el vínculo justamente con la madre o con el padre, que son los que están. Entonces, ahora, en realidad, se puede dar este tipo, ya sea plena o simple, y obviamente manteniendo el vínculo jurídico con el progenitor, que es el que está a cargo, ¿no? Y yo les decía que ahora está, fíjense que está regulado bien específicamente, ¿por qué? Porque hay requisitos que se nos exige cuando hacemos el otro tipo de filiación, que en este tipo de opción de integración no nos lo van a exigir. Por ejemplo, que estemos inscriptos en el registro de adoptantes, ¿no? Porque en realidad esto se genera justamente para integrar a esta familia, ¿sí? Entonces es más flexible en cuanto a la diferencia de edad, ¿no es cierto?, que se exige en el otro tipo de adopción, en relación a tramitar la guarda, porque ya cuando están pidiendo, ya este proceso ya pasó, porque justamente se está pidiendo porque han adquirido este vínculo en los hechos, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre uno y otro. Profe, Sí, perdón, puede ser que también con la adopción de integración es la excepción que hace el Código Civil a la adopción por mayor de 18 años. exacto, exactamente. Es Y, una de las dos excepciones que se puede llegar a dar una adopción de integración cuando este hijo ya es mayor. y otra consulta, cuando yo escuché el audio, vos hablabas que también el niño, o sea, ya a partir de los 10 años tiene que dar su consentimiento. ¿Eso lo tiene que Ujú. hacer en todos los tipos de adopción o solo cuando es integración? En todos los tipos de adopción. Esto es súper importante porque fíjense que es en la única institución que estudiamos que el consentimiento del niño es vinculante para el juez y que nos ponen una edad específica, ¿no? Porque en los otros, cuando hablamos de escucha del niño, decimos, bueno, es conforme a su edad, estado de madurez, y el juez lo va a evaluar. O sea, el juez puede apartarse de lo que el niño le está solicitando. En cambio, acá en la adopción, fíjense lo relevante que es esta escucha, ¿no? Que en realidad se requiere el consentimiento, ¿no? Y que a partir de los 10 años, cuando se lo escucha al niño, si el niño dice que no, el juez, aun cuando crea que es para su mejor interés, no puede hacer lugar y se tiene que apartar y tiene que tomar en cuenta esto que le está diciendo el niño, ¿sí? Eh, por eso es porque en los otros casos que estuvimos, voy a abrir acá un poquito la ventana porque está entrando ya el solcito y hace calor. ¿Cómo es? En los otros casos dijimos que el juez en realidad se puede apartar, ¿no? Que lo escucha, ¿no es cierto? Y si bien va a tener que fundar, ¿no es cierto?, por qué se está apartando, ¿no?, de la opinión del niño, en este caso no, ¿no? En este caso va a tener que hacer lugar. Y con esto de lo que vos me preguntabas también en relación a lo de la sentencia de privación de la responsabilidad parental, esto tiene que ver, para que tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense que cuando vemos lo que es el proceso de adopción, en realidad son 3 etapas que se tienen que ir cumpliendo acá. No vamos directamente a el proceso de adopción, ¿sí?
Entonces, se van a cumplir 3 etapas. Una, ¿cuál sería? Lo primero que tiene que hacer el juez para que el niño entre, digamos, a este circuito de adopción, ¿qué es lo primero qué sentencia tenemos que tener primero? La sentencia de adoptabilidad, es la Exacto, situación. exacto. Lo primero que tenemos que tener es que haya una sentencia que diga que este niño está en estado de situación de adoptabilidad, ¿sí? Por los motivos que ustedes seguramente ya fueron leyendo, ¿no? En cuanto a que si los padres dieron el consentimiento, si no tenemos filiación acreditada de ese niño, o si fracasaron las medidas excepcionales, ¿no? Después de los 180 días y no hay posibilidad que este niño retorne con su familia de origen, ¿no? Entonces, ahí el juez dentro de este, que es todo un proceso en el cual ustedes también van a intervenir, ¿no? En este proceso de situación de estado de adoptabilidad, es Profe, donde va a evaluar si acá el niño puede ingresar, digamos, al sistema de adopción y declararlo en situación de adoptabilidad. Y acá, en esta parte del proceso, es donde está esto que vos decías de cuando hay una sentencia de privación de la responsabilidad parental. Porque en este proceso, sí, si hubiera una sentencia ya anterior, ¿no? Donde a los padres se los han privado de la responsabilidad parental, acá no es necesario hacer este proceso de adoptabilidad y dictar sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia de privación equivale a una sentencia de situación de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque son tan graves las situaciones que se tienen que dar, ¿no? Para que un juez prive a sus progenitores de la responsabilidad parental, que se entiende que no es necesario volver a hacer todo otro proceso valorando lo mismo que ya se valoró en el proceso de privación. Piensen que es muy excepcional que un juez dicte una privación de responsabilidad parental de un niño, ¿no? Entonces quiere decir que si el juez llegó en un proceso a dictar esta sentencia es porque ya analizó, ¿no es cierto?, la situación de este niño. Entonces, la sentencia de privación de responsabilidad parental es equivalente, o sea, tiene los mismos efectos a los fines de la adopción que la sentencia donde declara un niño en estado de adoptabilidad. Esto les aclaro para que, más que nada, para que quede claro que después de esto tenemos que seguir. O sea, una vez que tenemos declarado al niño en situación de adoptabilidad o tenemos una sentencia donde a los progenitores se los ha privado de la responsabilidad parental, después ya tenemos que pasar a la guarda con fines de adopción, ¿no? Este periodo de 6 meses, ¿no? Donde acá sí el niño ya va a estar vinculándose con los posibles adoptantes, ¿sí? Durante este periodo de 6 meses, donde se va a ir evaluando y haciendo un seguimiento, ¿no? De qué pasa en todo este periodo, ¿no? De guarda con fines de adopción. ¿Para qué? Para que una vez transcurridos los 6 meses, y si todo fue positivo, ¿no es cierto? Y se valora que esto es en función del niño pertinente, una vez que entonces tenemos la sentencia de guarda con fines de adopción, ahí sí se abre lo que es el proceso de adopción, ¿no? Pero, o sea, antes de llegar al proceso propiamente dicho, tenemos que primero pasar por tener una sentencia del niño en situación de adoptabilidad o privado de la responsabilidad parental, después tener la sentencia de guarda, ¿no? Con fines de adopción,
y recién ahí abrimos, ¿no?, el proceso de adopción propiamente dicho, donde se va a volver a hacer todas las evaluaciones, acá se va a volver a escuchar al niño, ¿no es cierto? Se va a volver a escuchar a los adoptantes, ¿sí? Y recién ahí, con los informes del equipo técnico, que acá en general, generalmente ratifican un poco todo el trabajo que han hecho ustedes durante la guarda, ¿no? Porque ustedes durante la guarda estuvieron también trabajando activamente para ver cómo fue esa vinculación, o sea, cómo se está dando esa vinculación. Entonces, igualmente en el proceso de adopción los van a volver a requerir, ¿no es cierto?, para que ustedes también vean cuál es la situación de esa familia, ¿no? Porque ya ahí estamos hablando de un niño que ya está conviviendo con estos pretensos adoptantes, ya se está relacionando, ¿no? Con ellos, con su familia, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí se hace este proceso de adopción que es como el más corto también, ¿no? Porque en realidad es ratificar que todo esté en condiciones para poder dictarse, ¿sí?, la sentencia de adopción propiamente dicho, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que los padres biológicos, ¿no es cierto?, los padres biológicos, donde van a ser parte es justamente en el proceso que se lo va a declarar en situación de adoptabilidad. O sea, el juez no va a poder declarar la situación de adoptabilidad si los progenitores no fueron notificados de esto, porque piensen que para los padres biológicos es la oportunidad de presentarse, de si quieren oponerse, ¿no es cierto? Es donde van a ejercer su derecho de defensa, digamos, de sus derechos como padres en ese proceso, ¿sí? Entonces, a veces se alarga un poco este proceso justamente por eso, ¿no? Porque hay que encontrar a los papás biológicos, tenemos que asegurarnos que estén notificados, ver si se presentan, si están de acuerdo o no, pues no están de acuerdo, entonces presentarse ellos también solicitando que no se otorgue este estado de adoptabilidad. Pero bueno, una vez que se dicta este estado de adoptabilidad y se los notifica también después de esta sentencia a los padres biológicos, ya ahí no van a ser más parte, ¿eh? Por eso la importancia de este proceso también, porque si no cumplimos con todo esto, después puede caer nulo todo lo que sigue, ¿sí? Pero para que tengan en Aviso solo cuenta... una cosa, se está por Sí, cortar, así que si quieren nos conectamos al mismo link, eso se va a poder. bárbaro. Así Sí, que, sí, sí. porque ya dice menos de un minuto, así que ya se está por cortar. Ah, bueno, entonces abandonamos y nos volvemos a conectar, podemos Dale. seguir grabando, ¿eh?